Así es como ingresé a The Meset Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a The Meset Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a The Meset Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a The Meset Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales, gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás.
No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales. Gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. No fue una decisión fácil, cambiar de rumbo, apostar por algo nuevo, pero sabía que si quería crecer, tenía que aprender a ver el mundo de otra manera, con datos. Y así es como ingresé a DMZ Institute, un espacio en donde todo lo que aprendes tiene sentido. Aquí no solo es aprender teoría, es tener desafíos, simulaciones y herramientas reales. Gracias a la metodología Learning Agile. Los docentes vienen de liderar proyectos reales en diversas industrias y te hablan de lo que funciona allá afuera, no solo en el aula. En tecnología todo cambia y cada clase se actualiza con lo que el mercado está pidiendo hoy. Pero lo que realmente me sorprendió fue la comunidad. Gente como yo, con quienes nos ayudamos, nos retamos y celebramos cada logro. Hoy miro atrás y sé que la ciencia de datos fue solo el comienzo. Lo importante fue entender cómo usarlos para transformar mi vida y la de los demás. Buenas noches, en nombre de DMC Institute le damos la bienvenida a la charla informativa de esta oportunidad, de este martes por la noche, donde vamos a estar hablando sobre el diploma Gobierno de Datos que ofrece DMC y les agradecemos a quienes ya están conectados, a quienes están también resolviendo los últimos puntos, están ingresando por interno, concluyendo sus registros para sumarse también a la presentación de esta oportunidad. Hoy le vamos a dar la bienvenida y vamos a tener la posibilidad de contar con nuestro docente Richard Quispe, quien va a estar a cargo de la presentación de esta ponencia. Pero antes de poder escuchar al profesor Quispe, queremos mencionarles brevemente un poco sobre DMC Institute para quienes tienen la posibilidad de contar con un primer acercamiento con nosotros. Bueno, DMC Institute se caracteriza por ser una institución que empodera a las personas para analizar datos, aplicarlos con propósito y transformar su vida profesional y personal a través del conocimiento tecnológico. Es una línea, un rubro que seguimos constantemente, el de centrarnos todo en cuanto al mundo y al avance de la tecnología. DMC Institute cuenta con más de 16 años de experiencia hasta la fecha, ya un periodo muy largo donde hemos capacitado a más de 36.000 profesionales, hemos asesorado también a más de 300 empresas y hemos también podido conformar un equipo que actualmente cuenta con más de 150 expertos en analítica. Este periodo largo nos ha permitido contar además nos permite contar en el presente con más de 150 programas de capacitaciones especializadas, cada uno según los requerimientos, según las necesidades que cada profesional quiere alcanzar en su vida. Pues bien, vamos a mencionarles brevemente, resumir los cuatro valores que centran a DMC Institute. Primero, el de tener una mentalidad data-driven. Significa que les invitamos a tomar decisiones basadas en datos y enseñamos a liderar con evidencia, no con suposiciones. En este mundo de la tecnología, del mundo de los datos, es esa nuestra base, no únicamente dejarnos llevar por las suposiciones. Queremos ayudarles a generar una innovación que transforma, porque nos movemos, como le decíamos al principio, al ritmo constante del cambio, impulsando nuevas formas de aprender, enseñar y, por supuesto, aplicar con conocimiento. También queremos generar un impacto real
importante en cada alumno, porque nuestro compromiso con ustedes se mide en historias finalmente de transformación, de qué es lo que consiguen hasta el punto final de su formación. No únicamente queremos cumplir con brindarles un certificado para llevar a cabo el hecho de haber concluido un proceso con nosotros. No nos interesa solamente el certificado. Obviamente eso es importante, pero queremos acompañarlos en un momento de crecimiento real. Que tengan éxito es un propósito de DMC Institute. Y finalmente, la excelencia en cada experiencia, porque desde el primer contacto que realizamos con ustedes hasta el punto final de su formación, queremos brindarle calidad, cercanía y por supuesto que ustedes mismos puedan evidenciar resultados tangibles durante su proceso de formación. Pues bien, tras esta pequeña introducción, es momento ahora sí de comenzar nuestra charla informativa. Hoy vamos a realizar el siguiente tema: gobierno de datos desde cero. Cómo crear reglas, roles y procesos que generen confianza en tu empresa. Esta presentación está a cargo del profesor Richard Quispe, a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta ocasión. Profesor Quispe, bienvenido. Buenas noches. Podemos escucharlo. Muy buenas noches y bienvenidos a todos y gracias por la bienvenida. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre gobierno de datos. Muchas veces este tópico que se está masificando cada vez más en las empresas es visto desde un lado muchas veces teórico, ¿no? Pero esto tiene un enfoque práctico que vamos a verlo desde ahora, ¿no? Desde el enfoque desde cero. ¿Cómo es que nosotros, si es que no tenemos ningún concepto de gobierno de datos, pero que de alguna manera hemos trabajado con datos, podemos ordenar y hacer un correcto gobierno sobre los datos que tenemos, que viene a ser el activo principal de toda empresa? Muy bien, entonces empezamos. Primero para ello, siguiente por favor. Me presento, mi nombre es Richard Quispe, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Una breve descripción en el lado derecho sobre mi persona, que principalmente me apasionan los datos y también tengo experiencia liderando proyectos de gobierno de datos, calidad de datos y bueno, y todo lo que está mencionado ahí, ¿no? Incluido ahora que también está en crecimiento la inteligencia artificial. También cuento con certificaciones de DAMA, que es el instituto a nivel mundial de gestión de datos, que certifica también a todo el conocimiento sobre el gobierno de datos. Luego, tengo como propósito en toda consultoría, en toda empresa a la cual brindo mis servicios, de generar valor a través de los datos. Esto es importantísimo porque el gobierno de datos se apalanca justo de los objetivos que tienen las empresas para que pueda generar valor. Y bueno, también tengo como compromiso compartir, recibir conocimientos, experiencias en todas las sesiones que compartimos con muchos de los participantes, en el cual salimos nutridos todos. Y bueno, y para que nos podamos seguir, conectar, dejo ahí mi contacto en LinkedIn para que puedan también podamos conectar por ese medio y también hacer sinergia. Muy bien, siguiente por favor. Empiezo con este pensamiento que dice: los datos son el nuevo activo más poderoso, pero solo si lo gobiernas. Muchas veces hemos escuchado que los datos es, genera poder o es el nuevo petróleo, ¿no? Pero para eso tenemos que gobernarlos. Y vamos a ver ahora por qué tenemos que gobernarlos, cuál es la necesidad. Siguiente. Para eso vamos a responder tres inquietudes en esta sesión. Primero, ¿por qué hablar de gobierno de datos hoy? Luego vamos a ver cómo empezamos a gobernar los datos desde cero y cómo implementamos reglas, roles y procesos y cómo estos están relacionados con el gobierno de datos. Siguiente. Empezamos con el primer punto y siguiente. ¿Por qué debemos hablar de gobierno de datos ahora, el día de hoy? Primero, y creo que todos ya lo sabemos, estamos en una era en la que los datos están creciendo de forma exponencial, el cual lo he puesto aquí como la explosión de los datos. En esta curva que vemos, eh, podemos evidenciar que
Por ejemplo, en estos últimos 15 años, esta curva ha ido creciendo, ¿no? Desde 2 zettabytes, que es una escala de medición como los gigas, los teras, ¿no? Los iota, que son escalas de medición en cantidad, ¿no? de datos, y esto se ha ido masificando, no solo por la gran cantidad de información que se genera, sino también por la tecnología que lo comparte y lo mueve a una velocidad increíble, ¿no? Y cada vez más también se están reduciendo los costos de tecnología, lo cual permite que se puedan masificar también los sistemas que generan información. Y uno de ellos que conocemos actualmente es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que genera mucha información de diferentes tipos y formatos. Entonces, ante esta gran crecida de información, debemos gobernar esta información que está creciendo a un ritmo enorme. Siguiente. ¿Cuál es otro frente también de por qué debemos gobernar los datos? También lo debemos gobernar porque existen regulaciones. Existen empresas de diferentes sectores que tienen entidades que lo supervisan y que plantean ciertas normativas en los cuales ellos tienen que alinearse para poder cumplir con estos lineamientos. Y estas son las regulaciones, ¿no? De los entes reguladores. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el Perú, en el sistema financiero, tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros. O en el sector de telecomunicaciones tenemos a OCITEL, los cuales brindan ciertos lineamientos, ciertas regulaciones que permiten a estas empresas seguir un buen rumbo de acuerdo a cómo también se comportan con los clientes, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en eh, bueno, es del gobierno peruano, en este caso es eh, del Ministerio de Justicia, ¿no? Mediante un decreto legislativo, lo que hizo fue eh, crear la Ley de Protección de Datos Personales, el cual es un lineamiento que protege los datos de las personas, ¿no? De todos nosotros, los consumidores, los clientes, que, bueno, deben seguir ciertos lineamientos en temas de seguridad, de protección de datos, y más aún en estos tiempos en los cuales se puede vulnerar, ¿no? Y hay varias estrategias de cómo vulnerar la información, entonces esta información de los datos personales deben ser resguardadas. Y de no cumplirlo, los entes reguladores, y en este caso el Ministerio de Justicia, aplica ciertas, ¿no? ciertas penalidades sobre estas empresas. Siguiente. Y también por qué debemos gobernar los datos. Debido a que también está creciendo en gran manera los datos, también la toma de decisiones se ha vuelto más compleja. Justo tenemos ahí en la presentación una encuesta que hizo Gartner, eh, en el cual se evidencia, ¿no? En el primer gráfico, que el 65% está de acuerdo con que cada vez más en los últimos 2 años las decisiones que están tomando son más complejas, ¿no? Porque pueden ser diversos factores, ¿no? Que se van a considerar, contexto, que también se vuelve mucho más dinámico, ¿no? La toma de decisiones no es algo estática, sino puede cambiar de un momento a otro también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomienda Gartner? Dice, los responsables de la toma de decisiones en general, no solo las personas, sino empresas, áreas, deben complementar esto que van a tomar las decisiones, ¿no? Estos factores con el poder de los datos, los análisis y también complementan con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de ahí vemos que los datos son un factor importantísimo para poder tomar las decisiones. Y es ahí donde el gobierno de datos entra, para que estos datos nos permitan tomar mejores decisiones y nosotros, gobernándolos, podamos brindar la información más confiable, de calidad y que por ende permitan tomar mejores decisiones. Siguiente. Entonces, no puedes gestionar lo que no conoces y tampoco
no puedes confiar en lo que no gobiernas. Entonces van de la mano. Si nosotros queremos entregar información de calidad confiable, debemos gobernarla. Siguiente. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuándo los datos no son gobernados? Ahí tenemos solamente 4 ejemplos y el primero de ellos, ¿no? Que hemos visto muchas veces informes de un área frente a otra área que pueden presentar el mismo indicador, pero a veces con cifras variadas, ¿no? O sea, hay informes que son contradictorios. Otro ejemplo, podemos ver duplicidad de datos. A veces también eso encontramos hasta en informes, ¿no? O también en información transaccional. Ha sucedido también en algún momento en ciertas entidades bancarias que se les ha duplicado algunos consumos, ¿no? Y eso también genera cierta desconfianza ya con los clientes. Luego, pérdida de credibilidad, ¿no? Si hay varios errores en el tema de la gestión de los datos, del gobierno de datos, va a llegar un momento en el que va a haber una pérdida de credibilidad, no solamente de cara a la empresa, ¿no? Digamos, un área que recibe la data, ¿no? de otra área, sino también de cara al cliente. El cliente también puede perder esa credibilidad frente a la empresa y por ende fuga de clientes. Y hay algo que también al interno, si otras áreas reciben información que no es la correcta, por ejemplo, tenemos 2 comentarios al lado derecho, que dice, si no hay confianza, nadie usará los datos, por más dashboard que exista. Podemos crear el mejor dashboard con los mejores gráficos, con el mejor storytelling, pero si por detrás no hay una data confiable que soporte todos estos indicadores que presenta el dashboard, no me va a permitir poder tomar decisiones correctas, encontrar los insights que requieren las empresas para poder tomar decisiones. Y el segundo comentario dice, sin confianza, los equipos crean sus propios silos de información, lo cual genera duplicidad, caos, ¿no? Porque a veces dice, mira, ya no me compartas la información porque yo voy a trabajarla, ¿no? Entonces va creando información propia para su área, que viene a ser un silo de información, y eso va a generar, ¿no? A la larga, en el mediano o largo plazo, va a generar duplicidad de información, no solamente de información, sino también de esfuerzos, porque vamos a tener una fuente de información por un lado y por otro lado otra fuente de información. Y hasta a veces va a diferir, ¿no? ¿Cuál es la fuente confiable de la cual debo tomar la información? Siguiente. Y un caso muy importante que hemos visto, bueno, al menos en lo que respecta, ¿no? al sistema financiero peruano, que esta es una noticia de Infobae, el cual menciona que, bueno, hubo una filtración de datos, ¿no? Debido a que hackearon, ¿no? En este caso la base de datos y expusieron, ¿no? Información de clientes de una entidad financiera y también de tarjetas de crédito, de los códigos de seguridad. Y esto en sí, bueno, también viene a ser un riesgo, ¿no? Que si las empresas no logran cubrir, no logran gobernar muy bien esta información que tienen, que es valiosísima, los clientes van a percibir esto de mal manera. Va a generar una caída en su reputación, ¿no? Entonces, eso trae, es la consecuencia más grave que puede sufrir una empresa, que pierda su reputación frente a los clientes, porque estos clientes no solamente se van, no solamente hay fuga de clientes, sino que también ya no van a recomendar a esta empresa y también van a, en lo posible, ¿no? Es el marketing face to face, ¿no? Van a decir que no recomienda esta empresa, por lo tanto no te recomendaría que confíes en esta empresa, digamos, si es una empresa financiera, tu dinero, ¿no? Entonces, este es uno de los riesgos más importantes, el cual si nosotros no gobernamos los datos, podemos sufrir. Siguiente. Entonces, ante esto,
Cuando los datos no son gobernados, nos va a costar. ¿Y qué nos va a costar? Nos va a costar dinero, tiempo y sobre todo confianza. Vamos a perder confianza, sobre todo de cara a nuestros clientes, porque ellos son los que permiten que la empresa siga creciendo, ¿no? Con las ventas, con los consumos que ellos hagan. Siguiente. Entonces, ya entrando a lo que es el tema. ¿Qué es el gobierno de datos? Bueno, para ello hay una definición de gobierno de datos que tiene la institución de DAMA International. Y DAMA International nos dice que es el ejercicio de autoridad y control. Esto implica la planificación, seguimiento y ejecución sobre la gestión de activos de datos. Y en resumen, ¿qué viene a ser el gobierno de datos? Es gestionar los activos de datos mediante tres frentes principales, que justo están la viñeta que están al lado derecho. Hacerlo a través de las personas, a través de los procesos y a través de la tecnología. Si articulamos estos tres frentes, podemos gobernar los datos de forma eficiente. Eso es lo que nos dice DAMA. DAMA es un framework muy reconocido en gobierno de datos, un marco de trabajo que nos permite, a través de sus buenas prácticas, hacer un eficiente gobierno de datos en las empresas, poder hacerlo de forma eficaz. ¿Y las personas por qué? Porque están asociadas a los roles, los procesos están relacionados a la gestión, ya sea de procesos de negocio o ya sea de procesos de datos. Y la tecnología porque con ellos soportamos toda la información que vamos a procesar, que vamos a controlar, que vamos a aplicar calidad de datos para que esto sea confiable. Siguiente. También para que puedan saber qué es DAMA, un poco más de DAMA. DAMA tiene su propio framework, ¿no? Que está en su libro de buenas prácticas, que es el DM Book, y es un marco reconocido a nivel mundial, el cual nos plantea principios fundamentales y también mejores prácticas. Y lo hace a través de estas áreas de conocimiento, estas 11 áreas de conocimiento que están en este círculo que le llaman la rueda de Dama. En medio tenemos el gobierno de datos y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras áreas de data también están complementando al gobierno de datos para que se pueda hacer un correcto gobierno de datos? Está, por ejemplo, la arquitectura de datos, la calidad de datos, los metadatos, también está la seguridad de datos y así todas estas áreas de conocimiento que se articulan con gobierno de datos para poder hacer un eficiente gobierno de datos. También cuenta con certificaciones, el cual avala los conocimientos sobre este framework. Está en el nivel Associate, Practitioner y el Master, ¿no? Los cuales también a través de los exámenes y la experiencia se puede optar por estas certificaciones. Siguiente. Entonces, gobernar datos no es un proyecto, porque sabemos que un proyecto tiene inicio y tiene fin, ¿no? Como lo dice el PMI, ¿no? Que es un instituto, ¿no? de gestión de proyectos a nivel mundial, que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no? Que tiene inicio y que tiene fin. Pero en este caso el gobierno de datos no es un proyecto, sino es una práctica organizacional continua. Quiere decir que si empiezo a desplegar el gobierno de datos, implementar las buenas prácticas del framework, eso lo tengo que hacer de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo voy desplegando, que voy implementando, voy haciendo cierto control, cierto monitoreo, seguimiento de lo que ya he implementado para ver si esto está marchando bien a través de indicadores, ¿no? Que vamos a ver ahora los ejemplos de cómo debemos hacer ese despliegue de gobierno de datos. Entonces, gobierno de datos viene para quedarse. Siguiente. Entonces, ¿cómo empezamos a gobernar los datos? Vamos a ver ahora el siguiente. ¿Qué es un roadmap de gobierno de datos? O sea, ¿qué es una hoja de ruta de gobierno de datos?
En sí viene a ser un plan estratégico y operativo en el cual vamos a ver evidenciado cómo se va a implementar, cómo va a madurar las prácticas de gobierno de datos a través del tiempo. El primer paso, según lo que recomienda también el framework de Dama, es que debemos hacer una evaluación de cómo estamos en gobierno de datos, cuál es el nivel de madurez con el cual contamos actualmente. Esto involucra hacer un análisis de la situación actual, ¿no? Que también se le conoce como ASIS, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de hacer un análisis de situación actual? Poder plantear un to-be, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, identificando las brechas de en qué ciertos puntos o en qué áreas de conocimiento, como lo plantea Dama, estoy débil como empresa para poder fortalecerlo, ¿no? Establezco estos gaps, ¿no? Y hacia dónde quiero llegar. Y para eso debo definir la estrategia, que es el paso 2. Esta estrategia de datos me va a permitir poder llegar hacia donde yo quiero, ¿no? Hacia donde apunto de aquí a un mediano plazo o a un largo plazo, ¿no? Entonces, debe ir acompañado de esta estrategia, ¿no? Que la estrategia es básicamente qué debo hacer para poder llegar a lo que yo quiero, ¿no? Quizás, solo pongo un ejemplo, tengo en calidad de datos, que es un área de conocimiento del gobierno de datos. En calidad de datos, digamos, hago un análisis de la situación actual y veo que en calidad de datos, para un determinado, digamos, un modelo de producto, tengo calidad de datos un 65%, porque a veces encuentro quizás datos nulos o información duplicada, ¿no? Entonces veo y establezco el indicador 65%. Y esto no me permite a mí poder vender más productos. Entonces, defino una estrategia. Mi estrategia me va a decir, quiero llegar a un 95-98% de calidad de datos. Y esto me va a garantizar de que pueda, ¿no? Generar mejores, ¿no? Quizás campañas, ¿no? de productos personalizadas para que pueda tangibilizarlo esto en ventas y por ende en ingresos para la empresa. Entonces, eso es respecto a la estrategia. Luego ya debo empezar con la parte operativa de gobierno de datos, que es establecer el modelo operativo. Y es como establecer una estructura jerárquica, ¿no? De cómo se va a organizar el gobierno de datos. Puede ser que si lo vemos como una pirámide estratégica, ¿no? En una empresa, en la parte superior siempre tenemos la parte estratégica, en la parte del medio tenemos la parte que es táctica y en la base la operativa. Entonces, es algo así, ¿no? Establecemos un comité de gobierno de datos, un comité estratégico, un comité táctico, operativo, y también los roles que van a realizar, ¿no? Los lineamientos, las reglas, las políticas, los procesos de gobierno de datos, ¿no? Que pueden ser los diferentes roles, ¿no? Data owner, data steward, o custodio técnico, ¿no? Dependiendo la necesidad que tenga la empresa. Luego, como paso 4, importantísimo, para poder desplegar este gobierno de datos, implementarlo, necesitamos empezar por algo pequeño, por un caso de uso. Un caso de uso puede ser, por ejemplo, digamos, tengo un reporte que es crítico, que estoy presentando para, digamos, para el gerente de ventas, para que tome decisiones inmediatas sobre cómo van las ventas de mis productos, ¿no? Entonces, esta información es crítica porque me permite vender, ¿no? Por ende, traer ingresos. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Tomar ese reporte como caso de uso y ver cuáles son las debilidades, ¿no? Para eso debo establecer un flujo de información que me permite, o bueno, lo obtengo desde el nivel de madurez, desde el punto uno, y veo cuáles son los puntos débiles, ¿no? Los puntos de dolor que tiene este reporte, y de acuerdo a eso voy cubriendo, ¿no? De acuerdo a la prioridad, cuáles son los puntos de dolor que más, ¿no? Digamos, problemas me trae, ¿no? La problemática. Y ante esto establezco cuáles van a ser los puntos de mejora, ¿no? Esto se hace a través del caso de uso, ¿no? De analizar un caso de uso y poder desplegar, implementar las buenas prácticas de gobierno de datos para que este reporte o el caso de uso puede ser también un producto de datos, una tabla o un dashboard, ¿no?
pueda evidenciarse la mejora. Y por último, el punto número 5, no solo debe quedar en el despliegue del gobierno de datos, sino debo generar métricas para poder hacer el monitoreo, el seguimiento continuo de todo lo que estoy desplegando. Porque como lo comentaba hace unos instantes, que el gobierno de datos es algo continuo. No es algo que lo implemento y ya está, ya quedó, no. Sino debo hacer seguimiento a lo que he implementado. Para que, como dice el punto 4, empecé por un caso de uso y vuelvo a hacer todo esto para otro caso de uso. Y con esto voy desplegando de forma continua, ¿no?, varios casos de uso y con esto voy gobernando la información, ¿no?, de forma más estratégica también dentro de la empresa. Siguiente. Y ahora, vamos a ver cómo implementamos reglas, roles y procesos. Vamos a verlo desde cero. A ver, siguiente. Lo vamos a hacer a través de este caso de éxito, que es uno de los casos que justo desarrollé también en una empresa y que se enfocaba en temas de mejoras de calidad de datos para la alta gerencia. Era un directorio y teníamos que evidenciar que había ciertas mejoras en este reporte para que ellos puedan tomar decisiones y eran decisiones diarias que iban a tomar. Entonces, el primer análisis que hicimos, siguiente por favor, para explicarlo de acuerdo al contexto, ¿no? El primer análisis que hicimos, siguiendo también las recomendaciones de las buenas prácticas, es hacer un assessment, ¿no?, que es la evaluación inicial para esta empresa, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue identificar problemas sobre estos reportes y uno de los problemas principales era la calidad de los datos, porque habíamos identificado que solo tenía un promedio de casi 50% de calidad de datos. Y esto traía incertidumbre porque en ese momento el director no sabía si es que estaba tomando decisiones acertadas porque tenía casi un 50% de calidad en sus datos. Por ende, esto generaba desconfianza. Entonces, partiendo de eso, nosotros definimos una estrategia, ¿no? Y la estrategia era, quiero apuntar era 52% aprox, llegar hasta 80% de calidad de datos. Con este se hizo mediante un plan piloto. Con este plan piloto que iba a demorar o tenía una duración alrededor de unos 4 meses. Entonces, eh, se desarrolló todo esto. Lo primero que se hizo fue, como era la primera vez que se iba a desplegar el gobierno de datos, se hizo también la implementación de un modelo operativo, que está en el segundo step, ¿no? Implementación del modelo operativo de gobierno de datos, que en este caso fue un modelo operativo centralizado, y se empezaron con dos roles básicos, un data owner, que era el dueño de la información de cada dominio de datos, se hizo por áreas en ese momento. Y también un data steward o un data steward, ¿no?, que es el que va de la mano con el data owner, ¿no?, para gestionar el tema de la calidad de los datos, ¿no?, y para que también pueda asegurar que todos los procesos y lineamientos que se definan dentro de gobierno de datos, en este caso enfocados a la calidad de los datos, se pueda aplicar de forma correcta. ¿Qué se hizo también? Bueno, se crearon ciertos artefactos, como un glosario de negocio o business glossary, como se le conoce. También se creó la metadata de toda la información que participaba dentro de este reporte. Se hizo el linaje y la calidad de los datos también para ver la trazabilidad y también identificar en el reporte final. Llegan ciertos datos, pero ¿cómo está esto en el origen? ¿Cómo está esto en la fuente, en los sistemas transaccionales, ¿no? Y ahí podíamos mapear en qué punto estaba perdiéndose la calidad de los datos. Y esto nos da un panorama completo para poder atacar de forma específica y aplicar controles. Aplicamos ahí controles de calidad de los datos para hacer validaciones. Si no cumplía esa calidad de los datos, regresábamos hacia atrás para aplicar
¿no? Esos lineamientos. Y todos estos lineamientos se evidenciaban en las políticas. Se hizo la elaboración de las políticas, en este caso de calidad de los datos, y se hizo la mejora, ¿no? Se estableció indicadores, ¿no? Como por ejemplo básicos para los que son campos que son críticos, ¿no? Que estos campos no deberían ser nulos, ¿no? Por ejemplo, teníamos los documentos de identidad de las personas, de los clientes. Estos no deben ser nulos, ¿no? Porque si no, no puedo identificar a una persona, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se planteaba ese control, ¿no? Y se evidenciaba todo esto en un dashboard, ¿no? Y vamos a ver ahora los resultados, ¿no? Los resultados que se tuvo fue 35% se incrementó la calidad de los datos, por ende fue más confiable, más consistente, y esto se reflejó en que se empezó a retener el 15% de clientes, ¿no? Había cierta fuga de clientes, pero se incrementó en 15% la retención de los clientes, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo es que se hizo esto y qué herramienta se utilizó. Siguiente. En esta solución, ¿qué es lo que se planteó? Bueno, toda la información primero estaba almacenada en un data warehouse, ¿no? Que es un data warehouse de Oracle, ¿no? Exadata, el cual tenía ciertas capas de información, ¿no? Teníamos el origen, ¿no? Que eran los sistemas transaccionales, teníamos una capa stage, una capa de modelo, una de integración y una capa ya de datamar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos apoyamos de una herramienta de gobierno de datos, en este caso de la empresa informática, con sus dos módulos de EDC, que es el Enterprise Data Catalog, y el módulo que justo está en la parte de abajo, que es el módulo de Axon. Estos dos nos permitían, en el caso de EDC, poder gestionar la metadata, diccionarios, linaje, porque se conectaba directamente al Data Warehouse a través de un conector nativo como un motor, ¿no? Que se conecta a la base de datos a través de un usuario y extrae toda la información, toda la metadata, y la cargaba a esta plataforma y ya podíamos visualizar la metadata a través de diccionarios y podíamos hacer el linaje de forma visual, ¿no? Podíamos ver una tabla y cuáles eran las tablas predecesoras, ¿no? Y esto nos ayudó bastante para poder hacer un control de calidad, porque lo integramos luego con una herramienta de calidad de datos de la misma empresa que está justo al lado derecho, que es IDQ, ¿no? Informática Data Quality. Con ello nosotros ingresábamos las reglas de calidad y a través de un lenguaje SQL, que es el que tiene el Oracle, aplicaba las reglas de calidad y se conectaba directamente al Data Warehouse para hacer los controles de calidad, ¿no? Ah, ¿y qué es lo que hacía con Axon, no? Bueno, con Axon, que está en la parte inferior, ingresábamos los roles, porque Axon se conectaba, en ese momento estaba lo que es bueno, ahora es el Active Directory o el Entra ID, ¿no? En ese momento eran los roles de Windows, ¿no? Y ahí teníamos a todos los usuarios, ¿no? Entonces con ello nosotros identificábamos por equipos, por dominios de datos y lo que hicimos fue establecer los roles principales, ¿no? Data Owner, Data Steward, ¿no? Los dos principales que se hizo por cada dominio de datos. Y también en esta herramienta, ¿no? Se creó el Business Glossary que contenía los términos de negocio y las políticas, ¿no? Ahora, toda esta herramienta integrada, ¿cómo la visualizábamos, ¿no? Para los diferentes usuarios, ¿no? Que estaban impactados con este reporte, veían la calidad de los datos a través y lo monitoreaban a través de un dashboard, que en ese momento era con clic. Y ahí veíamos todos los indicadores respecto a la calidad de los datos, sobre todo los datos que eran críticos, ¿no? Como por ejemplo el tema de los consumos, montos, el tema eh, de las personas, los productos, ¿no? Teníamos ahí los identificadores que eran críticos y sobre estos aplicábamos todas estas reglas de calidad a través de esta plataforma de informática y con esto se logró incrementar en esos casi 3 meses y medio el 35% de la calidad de los datos, ¿no? O sea, se superó la meta que justo estábamos viendo del 80%, se llegó a casi 90%. Y desde ahí, esto como fue un plan piloto para generar un alto impacto, el director se, se hizo de la idea, o sea, se comprometió
a que el gobierno de datos se despliegue ya no solamente por sus reportes, sino priorizando a las áreas más importantes, ¿no? Y es así como se masificó el gobierno de datos en esta empresa. Se hizo de forma gradual, ¿no? Y eso es justo lo que busca el gobierno de datos también. Nosotros buscamos como gobierno de datos generar esos key wins, ¿no? Esos, pasos importantes, pequeños, pero importantes porque generan alto impacto para que la empresa en sí pueda confiar en los resultados que tiene el gobierno de datos y obvio, por detrás necesitamos presupuesto, ¿no? Y también ellos puedan disponibilizar de ese presupuesto para que podamos implementar el gobierno de datos en las diferentes áreas de la empresa. Entonces, esto es importante, siempre hacerlo por casos de uso, pero ahora, en este ejemplo, ¿no? Del caso de uso que les estoy presentando, lo hicimos con una herramienta, ¿no? Que es de informática. Pero ¿qué pasa si no tenemos alguna herramienta? Normalmente cuando empezamos no tenemos tanto presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer si no tenemos una plataforma de gobierno de datos? Siguiente. Empezamos desde lo más básico, ¿no? Eh, Así como, bueno, mi formación de ingeniero de sistemas, ¿no? Programábamos inicialmente hasta en un bloc de notas, ¿no? Hacíamos el código y luego ya lo compilábamos en un IDE, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos empezar con gobierno de datos? Es ordenándonos con lo que tenemos. Y muchas veces lo que tenemos a disposición siempre son, bueno, el Excel, ¿no? Que suele ser la herramienta más potente, entre comillas, que solemos utilizar, creo que cross, ¿no? A todas las carreras. Entonces, igual, para este gobierno de datos, quizás no tenemos o no empezamos con una plataforma de una solución así grande que es costosa, la verdad. Tenemos ahí otras herramientas como Colibra, Erwin, que son costosísimas. Pero si no las tenemos, ¿cómo empezamos desde cero? Bueno, utilicemos plantillas, ¿no? Para ordenarnos. Diccionarios de datos, por ejemplo, hacerlo a través, ¿no? Identificar ciertas columnas, ¿no? Que van a ser nuestros campos dentro del diccionario, que van a ser la metadata que voy a capturar de cada dato, ¿no? Lo puedo hacer en un diccionario, por ejemplo, tiene información de la definición del dato, si es que es crítico, a qué proceso de negocio pertenece, a qué dominio, quién es el owner, ¿no? Si es que viene de un aplicativo. Entonces empieza a mapear esos datos que son, ¿no? Funcionales, también datos técnicos, ¿no? Por ejemplo, a qué tabla pertenece, qué frecuencia de actualización tiene esa tabla, ¿no? Entonces, es ir mm, capturando la metadata dentro de este diccionario de datos. También podemos hacerlo a través de la trazabilidad de datos, ¿no? Otro artefacto de gobierno, que también lo podemos hacer en una plantilla de Excel, ¿no? Identificando las tablas, ¿no? Su origen, su destino, ¿no? Y luego haciendo ese mapeo, ¿no? End-to-end, ¿no? De cómo va cambiando a través de su ciclo de vida. Luego también podemos registrar las reglas de calidad de datos también en una plantilla. Y ahora, ¿por qué lo hacemos todo en una plantilla inicialmente? Obvio, porque no hay presupuesto quizás, o podemos utilizar también, hay algunas herramientas, hay una open source que es Apache Atlas, que nos permite también ordenarnos, ¿no? Y con en su plataforma tiene ya estas plantillas incorporadas, ¿no? Pero que se conectan ya directamente hasta bases de datos, ¿no? Pero si no lo tenemos, podemos hacerlo así. Y cuando ya nos ordenemos, quizás hay un poco más de presupuesto, poder trasladar toda esta información hacia, hacia esa plataforma, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, también el tema de las políticas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la política de calidad de datos. También lo podemos hacer a través de una plantilla, ¿no? Donde podemos registrar ahí las reglas que vamos eh, o los lineamientos que vamos a considerar dentro de la política, ¿no? En los procesos, ¿no? En la gestión de calidad de datos, por ejemplo, también ante alguna incidencia o algo de calidad, ¿no? Podemos mapear también eso, las actividades, cómo nos ordenamos, cómo va a ser el flujo de atención
ante una incidencia, ¿no? Podemos ir mapeándolo y esto tranquilamente lo podemos hacer en una plantilla en Excel o hasta en Word, ¿no? Y ya luego posteriormente esto migrarlo a una plataforma, ¿no? Pero inicialmente tranquilamente podemos trabajar con esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y otros artefactos más, por ejemplo, una matriz de roles, ¿no? Donde vemos los responsables, ¿no? Cada uno de los roles. Por ejemplo, ahí tenemos un CDO, un Data Steward, un custodio, ¿no? Y cuáles van a ser sus roles, ¿no? O también podemos hacer o crear, mejor dicho, los indicadores, ¿no? Y todo plasmarlo en una plantilla, ¿no? Inicialmente. Ahora, importante, si es que lo hacemos de esta forma, ¿no? Inicialmente, cuando recién estamos empezando, s- importantísimo es que estos documentos sean centralizados en un repositorio y que puedan ser compartidos y accesibles para los diferentes usuarios, ¿no? Para que puedan consultar la información directamente desde ahí y que no haya información suelta que nadie la pueda consultar, ¿no? Entonces, es importante que todo esto esté centralizado, ¿no? Puede ser una carpeta compartida, puede ser una carpeta si tienen SharePoint, ¿no? Colocarlo ahí con sus plantillas y que esto se pueda, ¿no? Compartir con los diferentes usuarios y roles que pueden acceder a esta información y ver, por ejemplo, ¿no? Quiero aplicar una regla de calidad de datos. ¿Y cuáles son esas reglas? Para el dato, por ejemplo, que tengo de número de teléfono. ¿Qué reglas puedo aplicar? Me voy a este artefacto de calidad de datos que está en este repositorio, busco el dato que quiero aplicar la regla de calidad y veo la regla de calidad que está asociada, ¿no? Y esto lo implemento en mi proceso, ¿no? Y así voy utilizando estos diferentes artefactos que me van a permitir ordenarme, ¿no? En todo lo que respecta al gobierno de datos. Y todo esto nosotros lo vamos a, bueno, con los diferentes docentes dentro del programa que se está ofreciendo en estos momentos del Diploma de Gobierno de Datos, vamos a enseñarles también desde cero a cómo ustedes pueden ir aplicando estas buenas prácticas, ¿no? En este caso, podemos hacerlo desde cero, igual como les comentaba, ¿no? En la universidad a mí me enseñaron a programar en TXT, luego ya en una IDE y luego ya en plataformas más avanzadas, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Aprendemos también desde cero en el diploma de gobierno de datos para que también esto lo puedan ir aplicando en sus proyectos, en sus centros de labores, ¿no? Y puedan ir ofreciendo y generando valor y mostrando sobre todo que el gobierno de datos, aplicándolo a los procesos de negocio que tienen, puede generar valor, ¿no? Asegurando su calidad, la seguridad, los diferentes, esa rueda de dama que vimos, ¿no? Las diferentes áreas de conocimiento que tiene el gobierno de datos. Entonces, evidenciemos a través del gobierno de datos que podemos generar valor a las empresas, al negocio. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Richard Kiefer por la presentación, por brindarnos más conceptos sobre el proceso de cómo aprender desde cero en cuanto al tema del gobierno de datos. Para complementar la presentación respecto a la propuesta de DMC, le damos la bienvenida a Isaías Rodríguez del equipo de asesoría de nuestra institución para que nos brinde precisamente más información al respecto. Isaías, buenas noches, bienvenido. Antes, mencionarles brevemente si tienen consultas comentarios que nos quieran compartir, pueden enviarlos a través del chat. Está activo en la ventana de Zoom. Vamos a dar un espacio para que el profesor pueda contestarlo, pero también les damos el espacio para que éstas puedan llegar si es que son por parte del deseo de ustedes. Así que, bueno, Isaías, bienvenido. Buenas noches. Adelante. Hola, hola, buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha bien? Disculpe. Sí, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, siguiendo la charla del día de hoy, ya vimos un poco de lo que pueden encontrar también en el diploma y ganar este tipo de conocimientos, ¿no? De lo que mencionaba el docente el día de hoy. Bueno. Les comento que este diploma tenemos un próximo inicio para el 29 de este mes, que cae miércoles, ¿sí? Miércoles 29 de octubre, con frecuencia de lunes y miércoles. Las clases van a ser solamente 2 veces por semana, en horario nocturno, de 7:30 a 10:30 de la noche.
Ahora el precio regular del diploma está costando en 3.750 soles, pero justo para los que están ahorita conectados en esta reunión, en la charla, va a haber un descuento especial. 3.750. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, y de esto trata, ¿no? Ahorita la campaña consiste en un descuento y además en un obsequio que trata de DMC Play. Justo mencionaba que el precio regular es 3.750, entonces vamos a brindar un descuento especial para que esté quedando en una inversión total de 2.625. Estamos hablando de un 30% de descuento en el diploma. Quedaría en 2.625 y además accederían a este obsequio que trata de DMC Play. DMC Play es una plataforma que tenemos con clases asíncronas, clases ya grabadas, en las cuales van a haber más de 70 cursos complementarios, cursos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta 9 horas, en las cuales ustedes van a poder ingresar, ver el contenido, las grabaciones, que puede ser uno, dos o tres videos, dependiendo del número de horas que tenga, y al final toman un examen, ¿no? Si aprueban ese examen, se le brinda un certificado digital en automático con sus datos. Esos de MS Play lo tendrían por 6 meses gratuitos con su inscripción al diploma. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, acá les presento un poco acerca de la malla, ¿no? Temas que vamos a ver en este diploma. El primer módulo, la primera clase, es un taller de marca personal y empleabilidad. Es un taller solamente de un día. Luego avanzamos con todo con el diploma, viendo fundamentos de gobierno de datos, Data Stewardship, un programa de gobierno de datos también, seguridad en gobierno de datos y Cloud Based Governance. Todo esto de acá al final se va a integrar en un proyecto final que es grupal, pueden hacerlo entre ustedes. Bien, y además ahí también vemos la lista de los docentes que van a llevar este diploma, que van a dictar este diploma. Docentes con amplia experiencia, como por ejemplo el docente que nos acompaña el día de hoy, que es Richard Quispe, trabaja actualmente en el BCP, es subgerente adjunto, Planning y Analytics. ¿No? También tenemos a otro docente que es Grace Ollarse, consultor en talento humano en Go Consultoría. Miguel García, que es Security Architect en el BCP también. Ernesto Marrufo, que es subgerente corporativo de Data Analytics e IA en Grupo Transmeridian. Luego también está Cristian Sánchez, que es arquitecto de datos en Pacífico Seguros. Bien, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, hasta ahí es la explicación del diploma. La fecha de inicio, que se está dando el 29 de este mes, el descuento, el obsequio, un poco de la malla y también de los docentes. Para mayor información me pueden escribir el WhatsApp, yo les comparto mayor detalles sobre la fecha de inicio, fecha de fin, facilidades de pago también si desean. Y ahora también quisiera enviarles, bueno, comentarles la información de la membresía Data Pro. Justo tenemos este producto que está específicamente diseñado para personas que quieran llevar varias capacitaciones, ¿no? No solamente quizás el gobierno de datos, para diferentes perfiles como el Data Analyst, Data Engineer, Data Science. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, en sí tenemos tres tipos de membresías. Está la membresía Platinum semestral, la Platinum anual y la Infinity. ¿En qué consiste cada una de ellas? Lo que tienen de parecido, similitud, es que todas le van a dar acceso a cualquier tipo de especialización y nuestras especializaciones se encargan de profundizar en las herramientas desde básico hasta avanzado. Es completo, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras, las Platinums, lo único que la diferencia en estas dos es el periodo. Una es por 6 meses, mientras que otra es por un año. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esto de acá es un plus que tienen en las membresías que pueden acceder a cualquier curso en vivo. La siguiente imagen, por favor. Acá está, ¿no? Por ejemplo, si llevan una membresía Platinum semestral, por 6 meses podrían llevar cualquiera de estos productos con clases 100% en vivo, nada grabado. Lo grabado es el de MS Play. Esta membresía es para clases 100% en vivo. Entonces ustedes se preguntarán, uy, pero ahí veo, no sé, más de 15 especializaciones. En 6 meses de repente me queda corto. Tranquilamente en 6 meses uno puede llevar hasta incluso 6 especializaciones como mínimo.
Como vieron, nuestra frecuencia de clases son solo 2 veces por semana. Pues puede variar, ¿no? En algunos casos puede ser frecuencia lunes, miércoles, en otros casos frecuencia martes, jueves. Justo para este fin de mes tenemos varios inicios como SQL, Power BI, Excel, que están iniciando el 29 con frecuencia lunes, miércoles, y otras como por ejemplo Python, Power Apps, Power Automate, que inician martes, jueves. Si ustedes se matriculan ahorita a una membresía semestral y quieren iniciar de cero, digamos, en Data Analysis, pueden iniciar con Excel con frecuencia lunes, miércoles, y para noviembre llevan Power BI con frecuencia martes, jueves. Y así lo van llevando. Se matriculan a dos, terminan esas dos, se matriculan a otras dos. De repente piensan que con el tiempo le va a quedar corto y quieren más de un perfil, quieren lograr ser, no sé, analista de datos, científico de datos o ingeniero de datos, entonces pueden optar por una membresía anual, ¿no? En las cuales pueden llevar entre 10 a 12 especializaciones. Justo ahí, por ejemplo, ven también la comparativa de precios. Tan solamente las cuatro primeras, bueno, solamente Power BI, SQL, Python, Excel, si sumamos estas especializaciones con precios individuales, hacen una sumatoria de aprox más de 2.000 soles, ¿no? Más de 2.000 soles de inversión, solo esas cuatro especializaciones. Mientras que una semestral, es por 6 meses, pueden llevar entre 6 especializaciones y a 2.100 soles. Y la membresía Platinum anual, bueno, pues no, el tiempo es mejor, pueden sacarle un mejor provecho y a una menor inversión también. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y por último, acá está la membresía Infinity. La membresía Infinity es la tercera membresía de la Data Pro que incluye diplomas. Acá está el diploma Data Product Management, el diploma Data Scientist, el diploma Business Analyst y el diploma Estrategia de Datos. ¿No? Estos de acá, estos diplomas son más para perfiles, por así decirlo, administrativos. Por ejemplo, no solamente podrían llevar esos diplomas, sino que acompañado a estos diplomas podrían llevar también las especializaciones que les mencioné hace un momento, ¿no? Todo esto de acá en el plan Infinity y a un menor precio de 4.900 soles. Ahora tenemos una campaña en las membresías que con la compra de cualquiera de ellas obtienen 2 meses de regalo. Es decir, por una anual sería por 14 meses y en la semestral por 8. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Acá están las membresías IA Developer. Es otro tipo de membresía que tenemos. Son tres tipos, la Data Pro, la IA Developer y luego vamos a ver la Data Analysis y con eso finalizo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. La IA Developer es parecido. Es muy parecido en sí en tema de la metodología y todo lo que se va a llevar. Pasamos a la siguiente imagen. Lo único que cambia acá es el perfil, ¿no? Hacia quién está dirigido. Esto de acá va dirigido más a perfiles como de operaciones, desarrolladores, ¿no? Acá van a ver capacitaciones como especialización en Power Apps, Power Automate, desarrollo web full stack, especialización en desarrollo móvil Android o multiplataforma, ¿no? La de iOS. También la de N8N o de repente también la de implementación en chatbots, crear un chat. El precio acá está, es 1.600 soles, es por 6 meses. O también pueden adquirir la anual, que es la siguiente imagen, por favor. Bien, acá está la membresía Infinity anual y a Developer, que incluyen dos diplomas, que es la de AI Engineer o también el diploma de DevOps Engineer, acompañado de las especializaciones que les mencioné anterior, ¿no? Y a un precio de 4.500 soles. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Acá por último está la membresía Análisis de Datos. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es la última membresía y estos de acá es un menor precio. Quizás de repente quieren algo más preciso. De repente quieren ser analistas de datos y solamente quieren enfocarse en ello. Empezar con esto y no llenarse de más cosas, ¿no? No llevar otros productos o de repente ven otro tipo de especializaciones, les parece confuso. Entonces también tienen esta opción que es la membresía de análisis de datos. Pasamos a la siguiente imagen. Esta membresía es solo para los que quieren lograr este perfil como tal. Van a poder llevar solo 4 especializaciones y un curso de Data Storytelling tranquilamente en 6 meses. Hasta en 5 meses podrían llevar todas estas capacitaciones con clases 100% en vivo. Se les brindaría un certificado individual por haber aprobado cada especialización y adicional a ello se les brinda un certificado global por ser analista de datos, especialista en analista de datos, en análisis de datos.
Bien, entonces estas son las tres membresías, la campaña del diploma también. Si es que alguno de ustedes estuviese interesado, acá les comparto mis datos por el chat Zoom. Solamente me escriben o si gustan me pueden llamar, ¿no? Les puedo agendar una reunión, una llamada para brindarles mayor detalle, beneficios, financiamiento de pago y todo ello. Pasamos a la siguiente imagen. Y eso sería todo de mi parte. Ahí como ven tenemos todos los inicios programados para este mes, para el mes de octubre. Todos los meses tenemos nuevos inicios. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a Isaías Rodríguez por brindarnos la información que ustedes ya están teniendo respecto a los inicios, a los próximos inicios en cuanto a las especialidades de DMC. Vamos a dejar el general que teníamos al inicio en pantalla para el cierre de la presentación. Y bien, como pueden observarlo en pantalla, el diploma Gobierno de Datos está comenzando el próximo 29 de octubre. Tiene un horario ya establecido de 7:30 a 10:30 de la noche. El precio regular lo están viendo en pantalla, 3.750 soles. ¿Quieren conocer más detalles de la inscripción? Las posibilidades de pagar en cuotas sin intereses con sus tarjetas, los procedimientos, facilidades de pagos y muchos más, pueden ponerse en contacto con nuestro asesor especializado Isaías Rodríguez. En este momento, si verifican la parte inferior del chat en Zoom, van a encontrar el número de contacto de él. En el último mensaje aparece el número de Isaías Rodríguez, es el 924-209-481. 924-209-481. Más sencillo es consiguiendo, haciendo un clic, le va a poder enviarlos a una conversación por WhatsApp para poder ponerse en contacto con él. Eh, a ver, llegaron unas preguntas, vamos a aprovechar en leerlas. Esta es de parte de Enzo Guisado. Dice, buenas noches, para estos diplomados se requiere ser ingeniero de sistemas o puede ser técnicos de ingenieros de software. Profesor Richard Quispe, ¿usted podría ayudarnos con la consulta, por favor? La de Enzo Guisado. Claro. ¿La leyó o desea que se la repita? Sí, sí lo he leído. Ok. Bueno, respecto a existen varios roles dentro del gobierno de datos. No solamente están los roles técnicos como un custodio técnico de datos, sino también están los roles de negocio, ¿no? Puede ser un data owner, puede ser un data steward, ¿no? Que está más relacionado al negocio, y es entender la vista de data, de gobierno de datos, pero desde el lado del flujo del proceso de negocio. Entonces, sí he encontrado diferentes tipos de profesionales dentro del gobierno de datos. He encontrado no solo ingenieros de sistemas, administradores, ingenieros industriales, hasta economistas, pero cada uno cumpliendo su rol dentro del gobierno de datos. Se complementa. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿para este diplomado se necesita experiencia previa en programación? Como lo comentaba, no es un rol tanto técnico, es variado, es un rol un poco más estratégico en temas de data. Sí es importante conocer la parte técnica, pero no es un requisito, ¿no? Tener experiencia previa en programación. Te va a ayudar a entender un poco más la parte técnica, eso sí, pero no es un requisito previo. Lo que sí es un requisito previo es tener entendimiento o haber trabajado en temas de data, ¿no? Para que se familiaricen con los términos, los conceptos que vamos a empezar. Si bien lo vamos a hacer desde cero, pero para que puedan ir creciendo un poco más, ¿no? Y el diplomado, la siguiente pregunta de Elmer dice, ¿en el diplomado se va a usar el DMBOK versión 2 revisado? Sí, y es más, justo estamos bueno, ya se está lanzando la versión 3 también. Y bueno, toda la información que tenemos que vamos a compartirle a los diferentes docentes, que también somos certificados en Dama, lo estamos haciendo de forma actualizada en cada una de las ediciones de este diploma. Elmer también consulta y dice, se va a abordar a detalle gobernanza de datos para tener los conocimientos como especialista en gobernanza de datos. Así es, correctamente. Es correcto lo que mencionas. Lo vamos a ver desde los diferentes frentes, ¿no? Desde el frente de Data Stewardship, ¿no? Con todo el tema de la gestión de calidad de datos, metadata,
Luego también el tema del program management para poder hacer una gestión adecuada de los diferentes programas o en este caso el ROMA de gobierno de datos, poder establecer las iniciativas, los casos de uso, identificar qué frameworks son los más adecuados para utilizarlo de acuerdo a la necesidad de nuestra empresa, nuestro proyecto. Y también vamos a orientarlo no solamente en tecnologías on-premise, sino en tecnologías cloud, en seguridad de datos. Este diploma está desarrollado y pensado justo en la parte que ustedes también puedan aplicarlo en sus trabajos, ¿no? De forma práctica, con su metodología Learning Agile, ¿no? Y Elmer pregunta, la última pregunta dice, ¿se va a abordar a detalle la... Ah, es la misma pregunta, creo. Sí, correcto. Salen como especialistas en gobierno de datos, ¿no? La formación de cada uno de los docentes también es especializada en temas de gobierno de datos y ustedes van a poder sacarle provecho, ¿no? A cada una de las sesiones. Así que los esperamos. Llegó una última final, profesor, por parte de Elmer. Vamos a hacer casos prácticos para hacer diagnóstico en una institución y hacer un modelo de gobernanza para una entidad. Bueno, en realidad los casos de abuso están aplicados para los diferentes sectores, ¿no? No solamente, por ejemplo, un sector retail o uno financiero, telco. En sí, los casos de abuso que se plantean son variados, para que ustedes también puedan aplicarlos en los diferentes centros de labores que tienen. También hay unos frentes respecto a la última pregunta que dice sobre entidades del Estado. Es más justo el gobierno de datos en el Estado se está ya fortaleciendo un poco más, ¿no? Han sacado sus propios lineamientos, también con lo de IA, pero nosotros lo que vamos a hacer también es tomar las buenas prácticas, ¿no? No solamente del framework de Dama, si bien es el principal, y es más, ustedes van a salir con un fuerte conocimiento, no solo teórico, sino también práctico de las buenas prácticas de Dama, pero también de respecto a otros tipos de, ya sea de framework o de buenas prácticas, por ejemplo, en el Estado, que también lo estamos incorporando dentro de todo este diploma. Muchas gracias al profesor Richard Quispe por resolver las consultas y ustedes también gracias por poder trasladar esas preguntas hacia nuestro docente. Les agradecemos poder acompañarnos en esta oportunidad. Tienen la posibilidad de contactar a nuestro equipo de asesoría de DMC Institute para que puedan resolver algunas dudas respecto a sus procesos de inscripciones y más detalles que quieran tener todo esclarecido respecto al diploma Gobierno de Datos de DMC Institute. Muchas gracias, profesor Richard Quispe. Muchas gracias, Isaías. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Finalmente, comentarles que pueden seguirnos en las redes sociales de TMS Institute para estar al tanto de las novedades que traemos de forma constante para ustedes. Hasta otra oportunidad, que tengan una buena noche. Permiso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el diploma.